Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valparaíso, el Doctorado Interinstitucional en Derecho, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derechos, Departamentos de Derecho, e Institutos de Investigación Jurídica y Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco, y la Sociedad de Alumnos Ratio Legis, agradecemos su valiosa participación y su asistencia a este cuarto Congreso Internacional de Derecho. ¿Sí? Bienvenidos todos. Es un placer para mí moderar la mesa número 5, ¿sí?, que tocó el día de hoy sobre el tema revisión de la democracia como derecho. Nos van a acompañar en calidad de ponentes el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, de la Universidad Autónoma de Baja California, así como el doctor Enoc Francisco Morán Torres, de la Universidad de Colima, y el doctor Iván Espino Pichardi, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos todos, gracias. Debido a la dinámica que tenemos prevista en el presente evento, ¿sí?, se tiene contemplado que cada uno de los ponentes tengan una intervención de hasta 10 minutos. Al término de su intervención, lo normal es que quienes tengan algún interrogante, cuestionamiento que formular, lo hagan llegar por escrito, por favor, a través de las plataformas que tenemos registrados. Me voy a permitir presentar al doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, quien va a intervenir en primer término. Él es doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío. Cuenta con una estancia postdoctoral en el programa Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la Universidad de Guanajuato. Ha escrito libros, capítulos y artículos relacionados con los derechos humanos desde la teoría americana y la metafísica madura. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo, coordinador del programa educativo en Derecho en la Facultad de Ciencias de Ingenierías Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y se encuentra realizando el proyecto sobre hermenéutica jurídica en México y el litigio estratégico con financiamiento del Programa de Mejoramiento del Profesorado PRODEP. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría agradecer al doctor Enoc, que dirige esta facultad, y a todos los que formaron parte de este evento tan interesante, así a través de convocatoria. Grandes amigos que tengo en la Universidad de Colima. Y bueno, yo para comenzar esta mesa y hablar sobre la democracia, el tema que yo más o menos presenté es lo común de las revoluciones de América repensando la democracia, y lo dividí en 3 puntos. El primero de ellos es el lenguaje moderno y la democracia, preguntarnos, como se pregunta el mismo Congreso, acerca de si el paradigma de la democracia está en crisis. Y yo iría a hacer la pregunta más profunda, si de entrada, si no cuenta con una cuestión preformativa desde su origen. O sea, si cuando hablamos de democracia estamos hablando del derecho a decidir por parte de las personas directamente en sus cuestiones materiales, en su entorno, y la gran pregunta es eso, si la democracia en su surgimiento, este modelo democrático moderno, no nació con problemas de fondo, de inicio, y si realmente es una democracia donde todos tomamos estas decisiones. En segundo punto voy a abordar la teoría de lo común. Esta teoría la conocí a través de Alejandro Rosillo en el ciclo de conferencias que hubo aquí en esta facultad en septiembre, y él expuso lo común y los derechos humanos. Y entonces me recomendó un libro, y esas son algunas cuestiones teóricas que traemos hacia la democracia. En lo dividimos en origen de lo común, las revoluciones comunes en América y las políticas de lo común propuestas por Laval. Y para finalizar con democratizar el sistema de lo común, ¿no? Y entonces aquí yo quisiera, desgraciadamente no tenemos la posibilidad de diapositivas, pero yo quisiera que trajeran a su mente
un poco lo que fue la Torre de Babel, para empezar a hablar de este uso del lenguaje en la democracia, ¿no? En la construcción de la Torre de Babel nos cuentan la historia que precisamente todos hablaban el mismo idioma y así es como ellos después del diluvio deciden construir esta torre para llegar hasta el cielo. Dios ante esto les cambia, destruye las lenguas, los separa de alguna manera y entonces ya no se puede continuar, ¿no? Y se derrumbaría esta torre. Después tenemos un libro de literatura, novela de George Orwell. Este libro se llama 1984. En 1984 es una distopía futurista en el momento en el que se hizo, ¿no? Y habla de un gran hermano, varias potencias económicas, pero sobre todo nos habla de su personaje, que sería Winston, que trabaja para el ministerio. Existen varios ministerios y el uso de las palabras aquí es lo importante. Como en esta novela se establece que el Ministerio de la Cultura era para mentir, ¿no? Para transformar todo que le conveniera al gran hermano. El Ministerio de la Paz era para hacerle guerra a las otras potencias. Y entonces aquí se ve este uso del lenguaje. Como tercera imagen mental que yo les pediría es un libro de Carlton Appel, Paradigmas de Filosofía Primera, que es uno de sus últimos libros, donde él habla acerca de los signos que nos llegan de la realidad y cómo nosotros en el lenguaje seguimos explicando esa realidad, pero también de alguna manera construyéndola. Carlton Appel no renunció a esta idea de que a través del lenguaje se construye la realidad, aunque en este último libro del 2013, creo que lo hizo en el 2011, pero la traducción es del 2013, él nos cuenta cómo sí acepta esa interacción, esa trascendentalidad con los signos que nos llegan de la realidad, ¿no? Entonces, a través de estas tres imágenes que pudiéramos tener nosotros, aquí tendríamos el origen de lo común y las preguntas sobre todo, antes de llegar al origen de lo común, sobre la democracia. ¿Cómo nació la democracia? ¿Qué es la democracia representativa? ¿Qué se nos dice que es? Y entonces el término, más que ser construido para que todos podamos acceder a estas tomas de decisiones, que sería un derecho común para la humanidad, poder decidir sobre los bienes materiales que tengo a mi alcance y cómo administrarlos, y poder decidir sobre todos mis derechos de libertad y todo, yo tengo ante mí la construcción de un término que se le denominó democracia representativa y que más que ser para todos, en la realidad se traduce en el hecho de que nosotros se nos expropió la democracia. Esto lo habla un autor portugués, escritor, que se llama José Saramago. Él lo venía hablando en la década del 2000. Él nos contaba cómo todos los términos se discuten y el único término que no discutimos, que no ponemos en duda, que no decimos nada en Occidente es precisamente la democracia. La democracia no se pone en duda, la democracia está amputada, la democracia se nos expropió, y esto se completa un poco con el libro de lo común. Alejandro Rosillo, cuando terminó su exposición, yo le hice la pregunta, tuve la oportunidad de organizar ese evento, entonces le hice la pregunta de dónde tomó los términos para él llevarlos a los derechos humanos. Me recomendó el libro que se llama Lo Común, las revoluciones del siglo XXI. Y entonces Labat y su compañero autor nos hablan más o menos de que el antecedente de este libro es un libro que se llama La Razón del Mundo, y en La Razón del Mundo le expresan que existe un modelo que ellos han denominado y que todos lo podemos sentir y percibir en el ambiente, al menos occidental, que es el neoliberalismo, y cómo ese neoliberalismo, lo que ellos expresan en esta nueva razón, ellos nos dicen cómo ese neoliberalismo ha impregnado tanto en nuestras sociedades que los individuos ya no ven otra posibilidad, otra salida, y ya lo tienen muy interiorizado. Y entonces, cuando lo conjuntamos con lo que es la democracia representativa y vemos en la realidad cómo existen unos poderes económicos, políticos, sociales, que son los que toman las decisiones, ellos nos hacen ver cómo lo que denominamos lo común, aquello que decimos que es de todos, en realidad, y aquí hay un término controvertido ya sobre todo en esta parte de izquierdas y derechas, tanto la izquierda como la derecha tiene tan interiorizado el liberalismo
que en la práctica en realidad fue un cercamiento donde estas cuestiones se tomó la decisión, las decisiones materiales se toman o por los poderes privados económicos o por los poderes políticos y el propio Estado, que a veces son tan fuertes estos poderes económicos que se ponen al servicio, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer ante esos problemas? Pues ellos encuentran en este libro de lo común una serie de luchas basadas en América Latina, de las que les hablaré muy rápidamente. Alejandro Rosillo nos había expuesto algo de los pastizales, donde existía un grupo de personas que se acercaba a los pastizales y entonces se organizaron respectivamente entre ellas, todos se veían beneficiados, pero el gobierno de repente hizo la ley del uso de los pastizales y entonces administró y ahora les cobraba dinero por eso. En el caso de América Latina tenemos la lucha por el agua en Bolivia, donde una serie de indígenas abajo de una montaña, su pueblo se encontraba abajo de algunas montañas y venían las lluvias, ellos formaban un pozo, ellos construyeron ese pozo y entonces se podían repartir el agua sin problema entre todos. Tenemos el Summa Causai en el Ecuador, en parte de Perú, donde en el Summa Causai tenemos varias definiciones de distintos autores, filósofos como Enrique Dussel. Sin embargo, yo con la que me quedo es con una indígena que lo vivía y que me repitió las definiciones que repiten los académicos y que repiten los líderes de estos pueblos indígenas, y que ella me dice, bueno, ellos dicen que es esto, pero el Summa Causai es lo siguiente, ¿ves ese camino de piedras? Y yo le contesté, sí. Ah, pues ese camino lo hicimos entre todos porque nos organizamos los jueves, bailamos, disfrutamos y además nos organizamos de qué es lo que necesita nuestra población y determinamos quién nos va a apoyar y hacer. ¿Ves esa casa? La construimos entre todos. ¿Ves ese ecoturismo? Lo construimos entre todos para que no nos pusieran las minas, ¿no? Y luego tenemos la lucha de la educación por Chile, me voy a ir más rápido por el tiempo. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, los jueces gauchos son unos jueces del sur de Brasil y el norte de Uruguay, donde ellos, existían unas comunidades en la selva, empiezan algunas empresas a escarbar la selva y el gobierno, y de repente se encuentran comunidades enteras y oh sorpresa, según el derecho no son propietarios porque no tienen un título de propiedad. Y entonces un conjunto de jueces gauchos determinan controlar esta situación, renunciar al derecho y juzgar a su favor. Un minuto, doctor Mauricio, por favor. Okay. Las autodefensas en México y los pueblos indígenas como organización de lo común. Entonces, estas organizaciones de lo común, me voy a ir ya a la última parte, existen porque en el neoliberalismo, eso que vivimos en la actualidad, que todos podemos sentir, que todos lo percibimos en el ambiente, se ha hecho un cercamiento de las cosas y esas cosas, esas cuestiones materiales, este poder de decisión de las personas, lo toman o los poderes públicos y económicos, privados y económicos, o lo toma el gobierno o entre ambos. Y la gente queda fuera de ese poder de decisión sobre las cosas materiales que tienen enfrente. Y entonces la lucha por lo común, o lo que encontró Labat, es que existen una serie de luchas, ya para terminar, una serie de luchas que vienen desde abajo, tanto en América Latina como algunos ingenieros, y ahí ponen varios ejemplos, en los que estas luchas reivindican y retoman esas prácticas y lo retoman desde una respectividad y sin buscar un fin económico. Entonces, ¿qué se propondría? Pues hacer nuestros espacios los más que podamos, nuestra universidad, nuestra familia, nuestras cosas, hacerlo desde estas perspectivas de lo común. Hay una serie de políticas, no alcanzamos a verlas, pero hay una serie de políticas de hacerlo del común. Termino ya con esta idea. Existe un meme de Mafalda donde toca un vendedor y le dice, oye, se encontrará el jefe de la familia, y ella le contesta, aquí no hay jefes, esta es una cooperativa, esta familia es una cooperativa. Eso está en la esencia de lo común y está más fuerte en la esencia probablemente de América Latina, porque en mi caso yo en los últimos años he vivido en 4 partes, 5 podría decirse, si contamos algunos 2 meses que viví en Quito, y en todos he encontrado esa comunidad que me recibe, que me apoya, y es una cuestión que no está en todo el mundo, y entonces así sería recuperación de lo común para poder democratizar este sistema que está tan impregnado en nuestra sociedad y que no se le ha salido. Gracias.
A mí me gustaría responder la segunda. ¿Me la podría repetir? Tenía algo que ver con la cultura, ¿no? Claro, ¿cuál podría ser una forma de resolver nuestro problema democrático? ¿Sería necesario buscar una nueva forma de aplicarla o con el simple cambio de la cultura social podría ser suficiente? Adelante, Sí, doctor. aquí a mí me gustaría compartir una experiencia de vida que tuve con el doctor Antonio Salamanca en Quito, cuando hice una estancia de investigación allá. En cuanto llegué, él me invitó a comer, nos sentamos en un mercado y se acercó a nosotros vendiéndonos unos chicles, un niño, ¿no? Se veía de escasos recursos económicos. Entonces, él lo invitamos a comer, en realidad, pues el doctor Antonio Salamanca es quien lo invitó, estuvimos platicando con él, se despidió, y él me comentaba que era triste, que por eso se dedicaba a la academia y por eso se dedicaba al litigio estratégico de alguna manera. Y entonces yo le hice una pregunta que tiene que ver con esta. ¿Qué hacer cuando tú estás hablando de derechos humanos, estás expresándolo por todos lados y de repente sientes que falta, ¿no? Como en este caso de la democracia, nos falta ese cambio cultural y todo. Y él me contestó algo que me impactó para siempre, que es los procesos sociales, que en este caso, como lo menciona quien pregunta, los procesos culturales a veces tardan siglos incluso. Y entonces, pero yo he decidido, me dijo, yo he decidido estar de este lado, del lado el que ve por los pobres, el que está buscando un cambio, el que no se conforma con el sistema, ¿no? Y entonces eso me quedó como ante esta de repente desesperanza que puede haber y que sí, que tal vez no veamos el cambio, tal vez sí, pero si vemos y todos sentimos que este sistema es antidemocrático, pues tratar de construir esos espacios en la mayor medida, ¿no? Y esperando aportar un poco a la sociedad y en el tiempo y lo que se puede. Ese es como lo que quería compartir. Sí, gracias. Creo que el tiempo ha sido justo, ha sido correcto, muy respetuoso por parte de cada uno de los ponentes que participaron el día de hoy, lo cual se agradece. Eso va a permitir que se prepare la conferencia magistral que está prevista de cierre y con eso culminamos las sesiones y los trabajos de esta mesa. Gracias a todos. Felicidades. Gracias, un privilegio estar con ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buena tarde a todos. Hasta luego, hasta luego.